Bienvenidos a la segunda semana. Esta semana estudiaremos uno de los pasajes más interesantes de todo el libro del Apocalipsis, la carta a las 7 iglesias. Esta carta está precedida de una visión inaugural, es decir, la primera visión que Juan tiene al ser desterrado en la isla de Patmos. Queremos dedicarle un momento al estudio de esta visión. La visión inaugural y las cartas a las 7 iglesias conforman la primera parte del libro del Apocalipsis. En esta visión inaugural, que es la primera de todas las visiones que nosotros iremos recorriendo en el libro del Apocalipsis, Juan se introduce en su nombre propio, yo, Juan. Así se une a la gran tradición profética de Israel, en la cual escriben por su nombre. A diferencia de los otros textos apocalípticos, Juan se presenta en su nombre propio. No tiene necesidad de esconderse o atribuirle su obra a un personaje de la historia de la salvación o a otro profeta de la historia. Su autoridad se basa fundamentalmente en la palabra de Dios y en el testimonio de Jesucristo. Juan se nos presenta como hermano en la tribulación. Esta tribulación hace referencia al judaísmo y a la tradición sinóptica, es decir, tiempos finales. Igual se nos presenta como hermano en el reino que nos vincula a todos, ya que Jesús ha hecho de nosotros un reino. Es el tema principal del Apocalipsis, el despliegue regio de Dios en la historia. Igualmente, hermano y compañero en la paciencia. El original griego ha de traducirse mejor por resistencia. Es decir, no se trata de una evasión intimista o de una paciencia pasiva. Se trata de todo lo contrario, de una firmeza creadora. Los creyentes no pueden plegarse en una forma pasiva y dejar que la historia corra frente a ellos sin tomar parte activa en ella. Este libro representa un testimonio valioso de cómo se entiende la profecía en nuestras primeras comunidades cristianas. No se trata de una guía para curiosos, al contrario, es una guía de esperanza en tiempos de desesperanza. Une la tribulación con la resistencia. En el momento de tribulación no se trata en ningún momento de caer en el desánimo o la desesperación. Juan, que se encuentra desterrado en la isla de Patmos, un peñasco marino al cual el Imperio Romano exiliaba a todos los disidentes o a todos los rebeldes, Juan no pierde en ningún momento la esperanza o cae en depresión. Al contrario, continuando fiel a la palabra de Dios y al testimonio de Jesucristo, nos ofrece su profecía. Caí en éxtasis el día del Señor. Este día del Señor hace referencia al día en el que se reúnen las primeras comunidades cristianas. Ya no nos hace referencia al sábado judío, al menos que se trate del día de la Pascua. Pero en el carácter particularmente litúrgico que tiene el prólogo y el epílogo, esta referencia al día domingo nos hace entender lo que significa la liturgia en la iglesia. La liturgia en la iglesia ha de ser una liturgia profética que transforme la comunidad y transformando la comunidad pueda transformar al mundo. Oye una gran voz como de trompeta que le dice: lo que veas, escríbelo y envíalo. No es una profecía para un grupo específico de personas o para un grupo predilecto. Se trata de una profecía que debe ser comunicada, que debe ser enviada, que debe ser proclamada. No una profecía que debe compartirse únicamente con un grupo privilegiado. Es una profecía que siempre mantiene su tono eclesial y por eso se nos nombra estas 7 iglesias que veremos con más detenimiento. Una vez que termina toda esta introducción, Juan nos introduce directamente en su visión. Me volví a ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros a un hijo del hombre, vestido con túnica talar, ceñido con un ceñidor de oro, su cabeza y sus cabellos blancos, como la lana blanca, como la nieve, sus ojos de llama de fuego, sus pies parecían de metal precioso acrisolado en el horno, su voz como voz de grandes aguas. Detengámonos un momento
para apreciar el valor de estas figuras que nos presenta Juan. El primer elemento que tenemos que prestar nuestra atención son los 7 candeleros de oro, o llamados meroná, lámpara de 7 brazos, que arde día y noche en el santo templo de Jerusalén, como luz de Dios y presencia vigilante del pueblo. Recordamos esta referencia en Éxodo 25, 31, 40. En las comunidades cristianas, una vez que el sacrificio del templo ha perdido significado, la liturgia de la luz va tomando su lugar. Esta luz que se convierte no en una luz amenazadora, sino por el contrario, afirma la experiencia y la totalidad de la luz gozosa en la presencia de las iglesias que forman el auténtico Israel. Sin duda alguna, es un elemento absolutamente cultico del culto de Israel. Por ello, nos vuelve nuevamente a llamar la atención este texto, nacido del culto cristiano, se convierte en un texto profético que muestra cómo es nuestra iglesia en tiempos que se le demanda su testimonio y su fe. En medio de estos candeleros, la figura del Hijo del Hombre. Esta figura que nos viene del Antiguo Testamento, específicamente del libro de Daniel, asociada con la presencia del Mesías. Este Hijo del Hombre es descrito de una forma sublime, con traje talar, ceñido con ceñidor de oro, con la cabeza blanca. Específicamente se refiere a la descripción que nos hace del Hijo del Hombre en el libro de Daniel 7, 9 y siguientes. Con lana blanca, y con ojos como de fuego, y sus pies forjados en metal precioso. A diferencia de los ídolos que se caen porque sus pies son de barro, el fundamento de este Hijo del Hombre es sólido, inamovible. Por eso nos hace la referencia a esta solidez de sus pies, de su mensaje, de su testimonio y de su palabra. De su boca saldrá una espada que es de doble filo, la espada de su palabra. La violencia nunca es un elemento que puede ser justificado a partir del Apocalipsis. La espada que tiene el Hijo del Hombre y que sale de su boca no es una espada que mata, sino al contrario, es una espada que da vida, la espada de su palabra. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada de 2 filos. Y su rostro como el sol cuando brillaba con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Él puso su mano en mi derecha diciendo: no temas, soy yo, el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe lo que has visto, ya lo que es y lo que va a suceder más tarde. Así, de esta forma termina la descripción del Hijo del Hombre. En su mano derecha tiene 7 estrellas. Estas 7 estrellas, que nos las va a explicar después. Contrariamente a lo que nosotros hemos hecho del libro del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis quiere ser claro. No tiene ningún misterio. Nos dice en el versículo 20, la explicación del misterio de las 7 estrellas que has visto en la mano derecha y de los 7 candeleros de oro es esta. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Es decir, Jesús no nos ha dejado nunca solos. En sus manos está el espíritu de la iglesia y Él está en medio de la comunidad. Por eso, el mensaje central del Apocalipsis es: no tengas miedo. El Apocalipsis lo que fundamentalmente predica es esta valentía, esta esperanza, a saber que pase lo que pase, Él siempre es el primero y el último. Él tiene las llaves de lo peor que le puede pasar al hombre, la muerte y el Hades. Por eso no hay que temer. Él coloca la mano derecha sobre el profeta y le infunde la esperanza. Pero Él tiene además en sus manos el espíritu de las 7 iglesias y Él está en medio de la comunidad. Como hemos podido percibir,
Esta visión está llena de un contenido cristológico. A Cristo se le ha colocado el título Hijo del Hombre o Hijo del Humano. Realmente no existe una traducción específica a referirnos a este título cristológico. Comúnmente se le traduce al Hijo del Hombre, pero normalmente también puede ser entendido como Hijo del Humano, mucho más allá de la superación de un género femenino o masculino. Fundamentalmente, este título, que procede de la tradición del libro de Daniel, es usado muchas veces en los evangelios sinópticos. Quiero referirme al evangelio de Marcos, Lucas y Mateo. En ellos, con este título, se tiende a evitar toda espiritualización o todo proceso de desencarnar a Jesús de la historia. Juan parte de un conocimiento profundo del libro del Antiguo Testamento. También se refiere a Jesús utilizando figuras propias del libro de Daniel y del libro de Ezequiel. Así nos dice que Jesús está vestido con traje largo, es decir, propio del traje sacerdotal. Pero no solo se refiere a este traje largo, también se refiere ceñido de oro, propio de los gobernantes de Israel. Así conjuga el aspecto sacerdotal con el aspecto de gobierno. Pero no solamente se queda en estos dos aspectos, también nos afirma el aspecto de sabiduría, colocado en la cabeza y el cabello blanco, en sus ojos de fuego. Pero sería poco quedarnos con este aspecto de divinidad. Por ello nos afirma estos pies de bronce, es decir, el fundamento. Si por una parte nos habla de su realidad divina, también por otra parte nos habla de su realidad terrestre, es decir, humana. Nos afirma también esta voz portentosa como de trueno. Un aspecto al cual quiero dedicarle un momento de la atención es al aspecto de estos 7 astros o 7 estrellas que son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Consideramos también honesto de nuestra parte dedicarle un momento al origen de estos astros que Jesús tiene en la mano. Como les había dicho anteriormente, existen algunos libros apocalípticos que no se encuentran ni dentro del canon judío como tampoco dentro del canon cristiano. Uno de estos libros es el libro de Enoc. En este libro de Enoc se hace referencia a 7 astros malos, específicamente en el primer libro de Enoc, capítulo 18, versículos 13 al 16, a los que se contraponen 7 astros buenos. Así crea un equilibrio entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Pero no solamente existe esta referencia en el libro de Enoc, también el libro de Testamento de Leví, en el capítulo 8, así como otros libros, hacen referencia a estos 7 astros malos. También el gnosticismo, una tendencia herética que tiende a colocar en duda el absoluto monoteísmo de Dios y a espiritualizar demasiado la fe, entendía que estos astros interpretaban a los ángeles planetarios como malos, testigos de la falsa religión. El mismo judaísmo estaría encerrado en ese ritmo perverso, siendo el cristianismo la superación de esta perversidad. Más allá de todas estas afirmaciones que simplemente nos dan a entender un poco el origen de estos astros, es importante ver cómo Juan sigue utilizando este simbolismo, pero los coloca aún sin perder el aspecto sacral, revolucionando el cosmos en una perspectiva totalmente cristiana. Están en las manos de Jesús, identificando los astros con los ángeles guardianes de la iglesia y realizadores del juicio escatológico. Así, muy bien, estas estrellas, que son los 7 ángeles de la iglesia, representan la esencia, la naturaleza, lo que define, es decir, el espíritu de cada iglesia. Esto nos hace una perfecta introducción a uno de los más grandes episodios que vamos a leer en el Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias.